a lo que mencionó Camila. Camila la curiosa me dijo que hoy día vamos a hacer la hominización. Pues sí, hoy día vamos a hacer la hominización, ¿ok? Pero ¿qué significa o en todo caso a qué llamamos la hominización? Muy bien, les voy a explicar en detalle para que ustedes puedan entender este proceso. Ok, entonces, como ya hemos visto en la clase anterior, hemos hablado de la historia, ¿no? Hemos hablado en este caso de sus... Belén, dime. Profesor, una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer con los cuadernos? ¿Eso lo tenemos que copiar o cómo? No, en este caso no vamos a usar cuadernos. ¿Por qué? Por dos cosas prácticas. Primero, no todos están en el mismo distrito. Todos son de independencia, hay algunos que son de otros distritos, entonces no puedo yo dar tareas en el cuaderno, porque solamente, o sea, me van a cumplir algunos, no todos. O sea, por ejemplo, si yo diera o pidiera algo en el cuaderno, tendría que todos mandarme sus cuadernos al colegio, y no todos están cerca del colegio. Entonces, yo no voy a hacer que los alumnos que viven en otros distritos vayan en independencia por dejar un cuaderno. Entonces, prefiero en este caso que el curso sea eminentemente virtual. ¿Qué significa eso? Que en tu plataforma vas a poder encontrar todo el material teórico. Incluso ya terminé de subir todo el material teórico del año, ustedes lo pueden apreciar. Y también voy a subir las tareas. Y la entrega de tareas es por plataforma. ¿Ya? Entonces, todo el trabajo va a ser virtual. Entonces, cuaderno no voy a pedir este año. ¿Ok? Porque no hay no todos van a poder entregar el cuaderno. Entonces, yo prefiero que todos estén en condiciones iguales. ¿Correcto? Pero eso sí, el que no pida cuaderno no quiere decir que no exija las tareas. Las tareas sí las voy a exigir. Y ya los antiguos saben cómo yo trabajo. Y Camila no me va a dejar mentir, que soy muy exigente con el Sí, tema de profesor. tareas. ¿Sí o no? Camila no me va a dejar mentir. Entonces, por eso cuando yo les digo, hoy día la versión de tareas es hoy día. Día, pero no, juega Perú, no me importa. Has tenido una semana para poder avanzar. Hoy día se entrega. Día viernes no se entrega tareas, no, ya no recibo tareas, ¿ok? Entonces, yo sí soy muy claro en el cumplimiento, ¿correcto? Ok, entonces, vamos a pasar así al curso, no voy a extender mucho, eso ya lo mencioné en la clase anterior, pero entonces les quería hablar un poquito de qué era el proceso de la hominización, ¿no? Consiste más que todo en poder saber cómo fue el origen del hombre. Nosotros nos han explicado ciertas teorías, ¿no? Sobre todo la más extendida y me imagino conocida por ustedes es la teoría creacionista y la teoría religiosa, ¿no? Donde se habla de una creación del universo por parte de un Dios, o por parte de Dios católico, ¿ya? Y que luego él creó, pues, al hombre a su imagen y semejanza. Ok, esa es una explicación religiosa, ¿no? No voy a opinar sobre la validez o no, pero es una teoría. Ahora, el tema está que la ciencia, de manera paralela, se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo es que cómo fueron los primeros pasos del hombre en la Tierra? Entonces, diversos investigadores se han propuesto descubrir, en este caso, todo ese proceso, toda esa cadena que en este caso llegue hasta nuestros días, ¿ok? Entonces, la primera teoría, como ya les hemos hablado, es la teoría creacionista, que es la que ustedes han escuchado, leído y estudiado en religión, ¿ok? Entonces, no hay mucho más que decir, solamente que tiene defensores como Henry Mason Morris, que fue el fundador de la Sociedad de Investigación de la Creación, ¿ok? En el caso de la teoría científica, actualmente tiene vigencia lo que llamamos el evolucionismo. Entre los puntos debatibles de esta teoría está el saltacionismo o el equilibrio puntuado, ¿no? Pero en sí, o sea, esos son detalles como que, lo que pasa es que no todo el proceso de la evolución es completo. Por eso se habla del eslabón perdido. O sea, en el proceso de evolución del hombre, hay ciertos momentos en el que no podemos tener una respuesta concreta. Entonces se hablan de ciertos eslabones o ciertas
áreas que todavía falta investigar de la evolución, ¿no? Entonces, a eso se refiere el cetaceanismo. Entonces, si bien hay esos detalles que todavía no terminan de concretar este proceso evolutivo, sí podemos nosotros en ese caso hablar de que el hombre es fruto de un proceso evolutivo. ¿Cuáles son los cambios que nos permiten a nosotros creer de que efectivamente el hombre es producto de este cambio, de un proceso de evolución? O sea, que nació con unas características, ciertas características, pero luego fue, en este caso, cambiando, mudando, ¿no? De cualidades. Por ejemplo, los cambios en los dientes. Los dientes de los hombres antiguos son muy distintos a los hombres modernos. La posición erecta permanente. Nuestra posición es totalmente erecta. Caminamos erguidos. La, el, los restos encontrados de los primeros hombres antiguos nos infieren que de repente esos hombres caminaban, en este caso, corvados, ¿no? No era una posición recta. ¿Ok? Y el aumento y la complejidad del encéfalo. O sea, de repente es tal vez esta característica la más saltante y la que más, en este caso, es la más palpable en cuanto a la evolución. ¿A qué me refiero? Que si nosotros, al revisar nosotros a los primeros hombres, vamos a ver en este caso que las características de sus cráneos son muy diferentes a las de los hombres actuales. Pero muy diferentes. ¿Ok? Una de las teorías evolutivas es, por ejemplo, la de Jean-Baptiste Monnet, ¿ok? Conocido también como el caballero de Lamarck. Este científico francés expuso su planteamiento en su obra Filosofía Zoológica de 1809. ¿Cuáles eran sus principales ideas? ¿No? Él nos habla de que todos los seres vivos son productos de la naturaleza y que los ha formado a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, de que nacieron con unas características, pero fueron evolucionando a otras, ¿correcto? Luego, la naturaleza vuelve a empezar cada día, formando directamente los organismos más simples, o lo que él llama la generación espontánea. Tal vez este punto sí sea el punto más flaco de su teoría, ¿ok? Porque lo que nos está diciendo es que el hombre puede haber nacido de pequeños microorganismos que aparecen en la naturaleza. Y pues nosotros ya más o menos con los estudios actuales, estas teorías de generación espontánea ya pierden mucho valor o mucha vigencia. Una vez originados los primeros esbozos de animales y vegetales en circunstancias propicias para ello, la misma vida los hace progresar en organismos de forma superior. O sea que es posible que el hombre venga de un microorganismo, de algo muy pequeño, pero que a lo largo del tiempo la naturaleza lo hizo, en este caso, hizo que ese organismo sea superior. El uso frecuente de un órgano lo desarrolla y favorece su crecimiento. El desuso del órgano lo debilita y lo lleva a su desaparición. O sea, hay órganos en este caso que el hombre ha ido adquiriendo y eso favoreció su crecimiento. Mientras que otros órganos que de repente en un inicio sí poseían los antiguos hombres, ya prácticamente no lo tenemos. ¿Ok? Todo lo que la naturaleza ha hecho ha sido adquirir o perder, se conserva a través de las generaciones sucesivas. O sea, que las generaciones de este hombre son las que o bien conservan las cualidades adquiridas en el transcurso de los años, o en ese caso son las que conservan esa ausencia de esos tipos de cualidades que en un inicio fueron dados a los primeros hombres. La teoría que parte de una manera o que de una manera solidifica la teoría evolucionista es la teoría de Charles Robert Darwin Whitworth. ¿Y quién es este señor? Es llamado el padre de la teoría de la evolución. En 1859 publicó su obra El origen de las especies. En dicho libro explica que en el reino de la naturaleza existe una constante lucha por la supervivencia y que solo sobreviven los más aptos.
En 1871 publicó El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Pero obviamente toda su teoría, si bien es la base del evolucionismo, pero en este caso ya hay ciertos estudios que amplían, mejoran o cambian, en este caso, ciertas aristas de su teoría, como por ejemplo la teoría sintética o también denominada el neodarwinismo, que más o menos se publicó y se difundió entre los años 1830 y 1840. Entre los representantes tenemos a Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr, Gregor Simpson y Julian Sorer. Las ideas principales son: los genes son los elementos determinantes de los caracteres sobre los que actúa la evolución, que es de alguna manera lo que estudiamos ahora en biología. En biología, cuando ustedes estudian no les hablan de los genes, cuando ustedes estudian genética, les van a decir, bueno, las características de los hombres provienen de los genes. Los genes son los que determinan estas características que el hombre después usa en su medio ambiente. ¿Correcto? Entonces ya el neodarwinismo ya pasó de una exploración amplia, que en ese caso el hombre es producto de la lucha de la supervivencia, a ya algo más concreto y específico gracias a los aportes de la biología y de la genética sobre todo. Las mutaciones constituyen el origen de la variabilidad, o sea, que el cambio de cualidades que uno puede ver en hombres superiores es porque es debido a las mutaciones que se originan dentro de nuestros organismos en el transcurso del tiempo. Esta variabilidad genética actúa sobre la selección natural, así como otros factores evolutivos, consecuencia de la presión de la adaptación que sobre los organismos ejercen el medio en el que viven. O sea, lo que quiere decir es que el medio selecciona a los más fuertes, de acuerdo, en este caso, a su variabilidad genética. O sea, si cambian, si muta, si tienen mejores cualidades, esos son los que van a sobrevivir a lo largo de los años. La estructura y distribución de las poblaciones son de una gran importancia. O sea, el medio donde tú naces, creces, te relacionas, los que estén en las mejores poblaciones son los que son más aptos a sobrevivir. El aislamiento, que parezca mentira, también tiene un papel muy importante en la especiación o en la aparición de nuevas especies. ¿Ok? Hay otras dos teorías ya de menor de repente conocimiento, como la actual teoría procedente de la biología molecular, ¿no? De alguna manera publicada por el japonés Muto Kimura, que nos dice que la gran mayoría de cambios evolutivos se dan a nivel de las moléculas. ¿Okay? En el caso de la teoría que precede la paleontología, es la llamada teoría del equilibrio puntuado, ¿no? Defendida por los norteamericanos Stephen Gould y Niles Eldredge, que manifiestan que el ritmo de la evolución no es continuo. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores son los que condicionan y nos precisan este camino de la hominización? ¿Ya? Entonces, en nuestro camino evolutivo nos fuimos diferenciando de los simios. Recuerda que nosotros, como en este caso como homínidos, ¿ok? Tenemos muchas similitudes con los simios, pero en ese trayecto nos hemos ido desviando. O sea, los simios ya adquirían otras características y nosotros otras. Debido a que desarrollamos una serie de características que nos permitieron adaptarnos y sobrevivir. Por ejemplo, el caminar totalmente erguidos es una característica que nos diferenció de ellos. El caminar bípedo, o sea, en dos pies, porque ellos también caminan erguidos, pero son cuadrúpedos, van en cuatro. Nosotros no, en dos. Eso ya nos diferenció de los simios. El dedo pulgar opuesto. La capacidad de fabricar herramientas utensilios, eso nos ayuda a nuestra sobrevivencia. Y el aumento progresivo de nuestra capacidad craneana. Ahora que vamos a ver algunos seres, les voy a mostrar, en este caso, las características de algunos seres, a unos antiguos hombres.
van a ver la diferencia en su cráneo. Eso, ¿qué nos permitió? Nos permitió en ese caso poder tener mayor capacidad, ¿no?, de discernimiento, de conocimiento, muy distintos a los principios, o en todo caso a los primeros hombres. ¿Cómo es nuestra evolución? No cómo pudo, sino cómo es, ¿no? En este caso, la teoría evolutiva apunta a un pequeño ser llamado el Purgatorius. ¿Y quién es el Purgatorius? Es un pequeño mamífero que, como otros tantos, logró sobrevivir a la gran extinción de las especies. Recuerdan que la Tierra tuvo una gran extinción en un cierto momento y muchas grandes especies no sobrevivieron a ella, como por ejemplo los dinosaurios. Pero este Purgatorius pequeñito sí llegó a sobrevivir. Más o menos esta extinción se dio al final de la era mesozoica. Ya estamos hablando de unos más o menos 65 millones de años. Y muchos científicos creen que este es el que comienza nuestro linaje. Es la punta de la cadena que llega hacia nosotros. Luego tenemos a los prehomínidos, ¿no? Antes de la aparición del hombre, incluso antes de la aparición de los propiamente homínidos, existían unos seres que evolucionaban en un camino distinto al de los monos. Son estos llamados los prehomínidos. Los fósiles más antiguos de estos seres corresponden al Ramapithecus y al Procónsul, hallados en el África con una antigüedad de 18 millones de años. O sea, primero es el Purgatorius, ¿ya? Más o menos esa cadena va así. Para los científicos, primero, el que comienza en nuestro linaje, nuestra cadena, es el llamado Purgatorius. Es el que sobrevivió a la gran extinción de especies del final de la era mesozoica. Luego de ellos están los prehomínidos, que eran los que se iban diferenciando de los simios, de los monos. ¿Ok? Los principales prehomínidos que podemos conocer son el Ramapithecus y el Procónsul, que fueron hallados en África y que tienen una antigüedad de 18 millones de años. Luego siguen los Australopithecus. Son una serie de homínidos, todos de aspecto simiesco, que habitaron el continente africano hacia finales de la era terciaria, llamada también la era cenozoica, más o menos de aproximadamente unos 3 millones de años. Hay una variedad de Australopithecus, debido a que se extendieron por diversas zonas del África Central, desarrollando variedades en su proceso evolutivo. A ver, yo estoy hablando del África, y a ver, quiero saber, ¿ustedes saben dónde queda el África? Primero, ¿saben qué es el África? ¿Alguien me puede decir qué es el África? Porque yo hablo del África y no sé si es que me están siguiendo en la idea que yo tengo del África. ¿Alguien sabe qué es el África? A ver, entonces voy a explicarles, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles. A ver, sí, dime. ¿Es un continente? Es un continente, muy bien. Ok, vamos a aplicar un poquito, vamos a ver en el Google Maps, ya que nos va a acompañar frecuentemente. Uy, ya me queda poquito tiempo. Ya, vamos a rapidito, porque tengo que enseñarles a algunos amigos que han venido también a visitarnos. Pero antes de ello, quiero que vean ya. El África está en ese caso al sur de Europa y se puede decir como que al occidente del Asia. O sea, para nuestros casos allá en el oriente, ¿ok? Cruzando el Océano Atlántico. Nosotros estamos aquí. El África estaría cruzando el Océano Atlántico, ¿ok? Es una región mayormente desértica, con
con temperaturas muy altas por lo general. Los primeros prehomínidos que encontramos, que les estaba hablando del Ramapithecus y el Procónsul, por ejemplo, fueron hallados aquí. E incluso los homínidos que ahora les voy a presentar también fueron hallados en este continente. Por eso se dice que el África es la cuna de la humanidad, porque aquí en este continente fueron encontrados los primeros homínidos, los primeros eslabones de nuestro origen. ¿Ok? Por eso se dice que el África en este caso es, viene a ser la cuna de la humanidad. ¿Correcto? Entonces, es parte de los 5 continentes que ustedes ya deben conocer, ¿no? América, Europa, Asia, Oceanía, en este caso, el África. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a presentar, primero les voy a presentar a algunos amigos. A ver, vamos con la clase. Ya, entonces les decía rápidamente, ya, entre los principales Australopithecus, ¿ok? Que se pudieron encontrar, tenemos al Australopithecus africanus, que fue descubierto por Raymond Dart en 1925 en Taun. Eran los restos de un niño cuyo cráneo mostraba evidencias de haber sido rasgado por un águila. Se le conoce como el niño de Taun. Les presento su cráneo. Él es el niño de Taun. ¿Se dan cuenta que el aspecto de su cráneo es totalmente distinto al nuestro? Ellos fueron los primeros homínidos. ¿Ok? Entonces, el Profesor, aspecto de su cráneo, de su céfalo y de sus dientes es muy distinto al resto. ¿Ahí me quieres una pregunta? profesor, esa cosa marrón parece su cerebro. Ese es su cerebro. Exactamente. ¿Serio, Pero, profesor? ¿te acuerdas que, por eso que ahí, por ejemplo, le dice, él murió porque fue rasgado por un águila. Entonces, esta zona está descubierta. La zona de su encéfalo, esa es la zona izquierda, creo, pues que no me equivoco, está descubierta. No, zona sí, zona izquierda. ¿Ok? Entonces, él es el niño de Tom. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de un proceso evolutivo. Los primeros no fueron como nosotros, fueron muy similares a los simios. Pero en ese proceso se han ido distinguiendo, incluso entre ellos y los simios ya habían características distintas. Entonces, estos primeros homínidos hasta la actualidad han ido mutando, cambiando de características. ¿Ok? O sea, ellos genéticamente tenían unas características, pero por la supervivencia han ido cambiando han sufrido variabilidad genética. O sea, cambios en sus genes. A eso se ha referido. ¿Ok? Muy bien. Él era el niño de Tong. Ahora, otro Australopithecus, o mejor dicho, otra Australopithecus muy conocida, es la Australopithecus afarensis. En 1974, el paleoantropólogo, Donald Johansson, encontró en Hadar, Etiopía, lo que es hoy Etiopía, casi un 40% del esqueleto de un individuo. Se trataba de una hembra de reducidas dimensiones. Por la forma de sus huesos, Johansson deduce que andaba erguida y por lo tanto era una homínido, bautizándola como Lucy. ¿Ok? Entonces les presento a Lucy. Ella es Lucy. Ese es su cráneo de Lucy. ¿Ok? ¿Cómo lucía? Incluso ya tenemos una idea de cómo era Lucy. ¿Cómo vivía Lucy? Les vuelvo a presentar a Lucy. Ella era Lucy. ¿Ven? Entonces era muy similar a los simios. Era muy similar. Pero, pero a pesar de esa similitud, habían características distintas que la diferenciaban de los simios y de los monos.
Por eso nosotros hablamos de un proceso evolutivo. Por eso, queridos amigos, les digo, nosotros, o sea, los antiguos homínidos no eran como nosotros. Para llegar a ser nosotros, hubo un proceso de cambio genético, lo que se le llama mutación genética. ¿Ok? Que eso lo ha determinado el medio ambiente donde estaban para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Les presento actualmente cómo era el tamaño de Lucy. La del medio, niños, era Lucy. El que puede estar de repente a su izquierda, a la izquierda de ustedes, es el chimpancé, es un esqueleto del chimpancé. Y el que está en la derecha es el esqueleto de una persona moderna. ¿Pueden apreciar las diferencias? Hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, por eso es que los investigadores hablan de un origen de las especies. Hablan de un evolucionismo. A eso se están refiriendo. Ahora, que el proceso de los estudios hayan sido completos, eso no todavía. Todavía falta cierta información al respecto, pero se está investigando. La ciencia, mis queridos amigos, no te va a dar todas las respuestas. Te da respuestas certeras, pero no siempre te dan todas. E incluso, a veces, lo que parece ser una certeza también está siempre sujeta a cuestionamientos, porque el conocimiento científico cambia. El conocimiento científico cambia porque aparecen mayor información o descubrimiento. ¿Okay? Entonces, nuestros queridos homínidos, como ustedes pueden ver, eran distintos. Entonces, por eso, acá lo que tienen ustedes que tener en cuenta es, el evolucionismo se basa en ciertos factores que han ido cambiando a lo largo del año, a lo largo del tiempo, ¿correcto? Muy bien, entonces, muy bien, estimados, esta es la clase hasta el día de hoy sobre la hominización. La siguiente semana vamos a la segunda parte. Imagino que les voy a presentar a más amigos homínidos para que ustedes los conozcan. Descansen, les doy 5 minutos, nos vemos a las 2:35 para la clase de Historia del Perú. ¿Ok? Hasta dentro de 5 minutos. Chao, chao.